Y al quedarse rezagados, desde luego, hay algo que nosotros tenemos que entender de la experiencia de la fe. Y es que Dios tiene planes con los hombres, pero en el reloj de Dios, Él no espera por nadie. Dios puede tener un plan conmigo, pero si yo me siento a dilatar el plan que Dios tiene conmigo, pues no hay ningún problema. El plan que yo tengo tiene que llevarse a cabo, contigo o sin ti. Y esto fue lo que sucedió. Israel no había recibido a Jesús. Israel se resistió a reconocerle como el Mesías. A lo suyo vino. Los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio ¿qué? Les dio la potestad, les dio la autoridad de ser llamados no meramente hijos de Dios, sino de ser llamados el Israel de Dios. Y desde luego, como resultado de ello, el tratamiento de Dios es para con toda la humanidad. Dentro de estos versos que leí, hay 4 afirmaciones que el autor de los Hebreos hace. La primera afirmación es que el sacrificio de Cristo quita el pecado del corazón y de la conciencia del ser humano. Y yo creo que esto es una afirmación importante, sobre todo para nosotros los cristianos, que muchas veces como resultado de nuestra misma conducta de integridad, nos castigamos tanto por los errores cometidos y nos laceramos tanto por los errores cometidos en el pasado. El autor de los Hebreos afirma que el sacrificio de Cristo quita el pecado, que no importa cómo se llame tu pecado, ni cómo se llame el mío, que no importa cuáles hayan sido nuestros desatinos y nuestros errores, que no importa qué cosas hayamos hecho en la vida, que no importa cuán horrorosos hayan sido nuestros pecados, la sangre de Jesucristo es suficiente para borrar y perdonar todos nuestros pecados. Que el sacrificio de Cristo, lo que Jesucristo hizo en su entrega en el madero, derramando su sangre por cada uno de nosotros, es testimonio suficiente para que todo hombre y toda mujer en la experiencia de la vida cristiana pueda decir: justificado pues por la fe, yo tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Para que todo hombre y toda mujer pueda decir: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desde luego, esta comunidad tuvo que haber caído en una crisis de ambivalencia increíble. ¿Sigo o no sigo? ¿Continúo o retrocedo? ¿Qué me pasará si continúo con mi fe judía? ¿O qué me pasará si retrocedo a la fe cristiana y vuelvo al judaísmo? El autor de la carta les dice: señores, ustedes no tienen que retroceder, porque retroceder es simplemente negar la eficacia del derramamiento de la sangre de Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. Ustedes lo que tienen que hacer es continuar. La segunda afirmación que hace es que el sacrificio de Cristo tiene eficacia transformadora. Y esa eficacia transformadora no solamente se contempla o se plantea o se presenta como resultado del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, sino como resultado de nuestra fe. De nuestra fe. ¿Sabe? El hombre y la mujer de Dios, el hombre y la mujer que sirve al Señor, tiene que aceptar por fe, oiga bien, por fe, que todos sus pecados les han
sido perdonados. Y cuando dice todos, son todos. A veces yo me encuentro con creyentes que viven vidas amargadas, dolidas, arruinadas, porque no se han podido perdonar lo que ya Dios les perdonó. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? De hecho, mis confrontaciones con este tipo de personas son bastante confrontadoras. Porque cuando una persona me dice, mira Moisés, lo que pasa es que yo antes de conocer al Señor yo cometí este pecado y yo entré en esta experiencia de pecado tan perversa, tan inmoral, y fíjate, yo vine a la vida cristiana, yo no he vuelto más a hacer eso, yo le confesé mi pecado al Señor, yo le pedí al Señor que me perdonara, yo le pedí al Señor que me lavara con su sangre preciosa, pero chico, todavía, de vez en cuando yo estoy en el culto y de momento viene a mi mente el pensamiento de aquella inmoralidad que dice, chico, y se me quita el gozo, se me quita la alegría, se me quita la paz. ¿Sabe Dios? No me atrevo ni siquiera a tomar la cena del Señor. ¿Y sabe cuál es la respuesta que yo le doy? ¿Acaso tú te crees más santo que Jesucristo? ¿Acaso tú te crees más perfecto que Dios? Tú estás compitiendo con Dios en santidad. Porque si Él te perdonó, lo único que tú tienes que hacer es aceptar el perdón que te ha dado. Pero ¿y cómo acepto ese perdón? Pues lo acepto por fe. Yo acepto que el Señor ha perdonado todos mis pecados por fe. Es una declaración de fe, donde yo entiendo que el amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario, mediante el derramamiento de su sangre, hace propiciación por todos los pecados que yo he cometido, porque la sangre de Jesucristo me limpia ¿de qué? De todo pecado. Pues si eso es lo que dice la Escritura, yo no puedo pensar que la sangre de Jesucristo me limpia de algunos pecados. Yo no puedo pensar que la sangre de Jesucristo me limpia de los pecados que Dios quiera perdonarme. No, yo tengo que aceptar por fe que si la sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados son todos mis pecados. Y entro en el proceso de la reconciliación, y entro en el proceso de la paz, y mi fe me es contada por justicia. Por eso dice el apóstol San Pablo, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. La fe me es contada por justicia. Cuando yo digo, yo creo que Jesucristo me ha perdonado, yo creo que Jesucristo enterró mis pecados en lo profundo de la mar, yo creo que yo soy una nueva criatura, yo creo que mi pasado ya no tiene nada que ver conmigo, y si Satanás viene a susurrarme al oído mi pasado, yo le voy a gritar al oído su futuro. Yo le voy a hacer saber a él que mi vida está reconciliada con Dios. El sacrificio de Cristo es eficaz, porque el sacrificio de Cristo no solamente perdona, el sacrificio de Cristo transforma. Es eficaz porque no meramente lava los pecados. Es eficaz porque transforma el carácter. El apóstol San Pablo, escribiéndole a los creyentes de Tesalónica, le dice, y esto erais vosotros que en otro tiempo, pero ya no. Ahora sois nación santa, ahora sois pueblo adquirido por Dios, ahora somos una nueva criatura, de modo si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Mire, desde luego, como yo no tengo licencia en el campo de la conducta humana, pues yo no corro riesgo de perder la licencia, porque no la tengo, ¿verdad? Y a veces me doy el lujo de decir unas cosas que tal vez otros en su campo no las puedan decir. Pero, mire, hay gente que vive vidas amargadas, viven vidas destruidas, vidas aniquiladas,
como resultado de su pasado. Y cuando se ausculta con ellos, ¿qué les lleva a vivir el estilo de vida en el presente que viven? No hay nada del presente que los lastima. No hay nada del presente que los hiera. No hay nada del presente que los derrumba. Todo lo que los tiene en el suelo son cuentos de la pasarela del pasado. El autor de esta carta le hace saber a los cristianos que el sacrificio de Cristo es eficaz, no simplemente para darnos un lavado con la sangre y perdonar nuestros pecados, no, es eficaz para ponernos en una nueva dimensión de vida. De hecho, los que lleven tal vez 40 años en el Evangelio recordarán una frase que antes se usaba, la frase de el nacido de nuevo, del born again. Y de hecho era la pregunta que se le hacía a la gente, ¿usted es un nacido de nuevo, hermano? Y era parte del vocablo que se utilizaba precisamente para referirnos al hecho de que éramos nuevas criaturas, porque en la experiencia de la vida cristiana no solamente se nos perdona el pecado, sino que se nos hace nuevas criaturas para que las cosas viejas no tengan injerencia en nuestro presente, para que los errores del pasado no lastimen nuestro presente, para que las fallas de nuestro pasado no laceren nuestro presente, sino todo lo contrario. Una cosa es Moisés en el pasado y otra cosa es Moisés en el presente. De hecho, el único que tiene facultad para juzgar mi pasado es el acusador. Y el acusador es Satanás. El que haga su trabajo todo lo bien que quiera hacerlo. Pero como creyentes, nosotros tenemos que hacer el nuestro bien. Y hacer el nuestro bien implica que debemos declarar que en Jesucristo somos criaturas nuevas. Y el pasado no guarda ninguna relación con nosotros. Mire, había un predicador hace muchos años atrás, ya fallecido, que fue el primer misionero puertorriqueño que llegó a Haití. Le decían cariñosamente el hermano rico. Este hombre fue a Haití en la década del 50 a levantar obra evangélica en Haití, convirtiéndose en el primer misionero puertorriqueño. Y él dice que una vez estaba en la iglesia cuando llegó una anciana y le dijo, hermano rico, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Y él le dijo, oye, claro, ¿cómo Dios no va a perdonar a una viejita tan linda como tú? Y desde luego ella le dijo, hermano rico, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Pues claro, ¿cómo Dios no va a perdonar a una viejita tan linda como tú? En la década del 60, en Haití, como resultado de la práctica del ocultismo, una de las cosas que se hacía era que se robaban niños para sacrificarlos a Satanás.